Buenas tardes a todos. Tenemos aquí la segunda presentación de nuestras ponencias en línea por parte de Universidad Mesoamericana. El día de hoy está acompañándonos la psicóloga clínica Gabriela Polet Juárez Calva, quien también es maestrante en rehabilitación cognitiva y orientación familiar. El tema que nos va a compartir se llama Lo que nos dejó el COVID-19. También queremos comentarles que posteriormente a su intervención vamos a hacer una serie de preguntas y ella nos va a brindar unas respuestas. Si ustedes tuvieran alguna otra pregunta o respecto a este tema, nos pueden hacer llegar esas dudas o preguntas y nosotros se las hacemos directamente a la ponente. Sin más que decir, las dejo con la psicóloga clínica Gabriela Polet Juárez Calva. Bienvenida. Muchas gracias, Jacob. Pues buenas tardes a todos. El día de hoy, como dijo el maestro Jacob, voy a estar hablando sobre lo que nos dejó el COVID-19 o el coronavirus, que si hacemos cuentas, pues ya tenemos pues aprox 2 meses y medio, casi 3 encerrados. Y entonces, pues hemos tenido suficiente tiempo para ver, pues, qué nos dejó esta cuarentena, ¿no? Este virus. Además de, pues de lo obvio, siempre están los aprendizajes personales. Entonces, pues me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva, en donde podemos ver, pues, esta balanza entre lo que, entre dos diferentes cosas que, o bueno, entre dos grupos diferentes de cosas que el coronavirus nos dejó. Y una de esas, pues bueno, vamos a poder ver que para muchos nos dejó pues dosis extremadamente altas de aburrimiento y de conflicto interno, también pues problemas familiares, estrés, aburrimiento y las que gustemos agregar. Y por el otro lado vamos a ver también cómo tenemos otro tipo de aprendizajes, ¿no? En donde pues tuvimos oportunidad de explorar cosas nuevas, más tiempo para hacer otro tipo de cosas, desarrollar nuevos hábitos y pues yo creo que uno de los aprendizajes más grandes y a lo mejor también de los más desafiantes, la adaptación. Sobre esto, ¿qué podemos decir? Frente a una circunstancia como la del COVID-19, ¿no? Frente a esta cuarentena, nos topamos con el hecho de que pues no todo depende de nosotros, ¿no? Que esa es la triste o cruda realidad, en donde efectivamente que la cuarentena termine no depende de nosotros. Aunque nosotros nos paremos de manos, nos sentemos todos juntos a meditar, no necesariamente vamos a generar ese cambio porque es algo que sale de nuestras manos, sale de nuestro control. Y entonces al salir de nosotros es reconocer que nuestro grado de injerencia sobre esta circunstancia pues se ve limitadísimo. Entonces, ¿qué nos queda? Adaptarnos. Y por eso digo, es probablemente uno de los aprendizajes o de los retos más complejos que dejó el COVID-19, la capacidad de adaptarnos. ¿Qué implica poder adaptarme? Poder adaptarme tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva, en donde tenemos que la adaptación tiene que ver con, o qué tanto desarrollamos nuestra adaptación tiene que ver con cómo interpretamos las cosas. En la imagen que tenemos aquí, podemos ver pues a dos sujetos discutiendo por el número que hay en el suelo. Por un lado está el que lo ve como un 6 y el otro por el que lo ve como un 9. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la adaptación surge a partir de esto. Del hecho de poder reconocer que mi percepción de las cosas, cómo las interpreto,
sí genera un cambio importante en qué tan bien me puedo adaptar o no a determinada circunstancia. Lo siento. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo sentar el resto de la cuarentena, o me pude haber pasado toda mi cuarentena, sentada viendo solamente una cara de la circunstancia en donde ya estoy harta, no me gusta lo que estoy viviendo, me choca tomar clases de esta forma, no puedo ver a mis amigas, ya me peleé con mi familia, quiero ver a mi novio, quiero salir, quiero poder sacar a pasear al perro, ya estoy harta de usar cubrebocas, de lavarme las manos todo el tiempo, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer la lista infinitamente grande. Y podemos toparnos a otra persona que esté en la misma circunstancia que yo, encerrado en su casa porque cuarentena, y para él ha sido pues es que yo he tenido tiempo de aprender otro idioma, de hacer yoga, de empezar a hacer ejercicio, tengo tiempo para cocinarme, tengo tiempo para ver a mi familia, tengo tiempo para ver a mi perro, eh, me puse a cultivar gustos que a lo mejor tenía mucho tiempo que no me dedicaba, etcétera, y podemos hacer la lista igual de grande. ¿En qué van a diferir la capacidad de adaptación de estas dos personas? Justo de esto, de cómo están interpretando la situación que están viviendo. Es decir, si me paro de un lado y veo solamente el 9, o si me paro del otro y solamente veo el 6. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer que mi circunstancia tiene diferentes caras, entonces tengo oportunidad de empezar a generar cosas nuevas. Algo que usamos en la psicoterapia, sobre todo en los modelos cognitivo-conductuales un poco más ya cercanos a las terapias de tercera generación o basadas en evidencia, es justo esto que llamamos aceptación radical. Si pueden ver en este diagrama, aparecen tres cosas, ¿no? Tres elementos. La aceptación radical, la observación y de ahí nuevos aprendizajes. ¿A qué me refiero con aceptación radical? La aceptación radical es una habilidad, porque sí, se entrena, es una habilidad con la que no nacemos, más bien la trabajamos, es esta capacidad de reconocer que las cosas son lo que son. Es decir, la cuarentena, pues es la cuarentena. Y no hay nada que hacerle. A partir de reconocer que yo no puedo cambiar una circunstancia, porque esto es la aceptación radical, es reconocer que mi grado de injerencia se ve muy limitado para generar un cambio en mi circunstancia actual. Entonces me puedo decir a mí mismo, pues ya que no lo puedo cambiar, tengo siempre varias opciones. Una de esas es sentarme a llorar y a pasarla terriblemente mal. Y la otra es esta opción que me invita a observar lo que hay a mi alrededor, a reconocer lo que hay en el medio para decir, estos son mis recursos. Y entonces, ahora sí, de una circunstancia que no puedo cambiar, en donde reconozco que tengo recursos para hacer algo, entonces puedo dirigirme a nuevos aprendizajes. Es decir, puedo generar cosas nuevas o cosas que me agraden o algo que me ayude a afrontar esta circunstancia a partir de los recursos con los que ya tengo. Entonces, si traducimos este diagrama en este otro, vamos a ver que es justamente estos mismos tres elementos. Es reconocer que las cosas son lo que son, que a partir de saber que no voy a cambiar esta circunstancia, tengo varias opciones, entre ellas es sentarme a observar cuáles son mis recursos y entonces de ahí puedo generar algo nuevo. Por ejemplo, estoy encerrada en mi casa y no puedo salir porque cuarentena y no puedo ir a la universidad y entonces pues ya me pusieron clases en línea y no me gustan, ¿no? O me desagrada o lo que sea, me puedo quedar sentada llorando el resto de la cuarentena porque no me gusta cómo dan clases. Porque no me gusta tener clases frente a la computadora. Preferiría estar enfrente de mi maestro con el resto de mis amigas. Pues sí,
Pero entonces las cosas son lo que son. La realidad es que el que yo quiera ver a mis amigas y tomar clase enfrente de mis maestros, en este momento no va a suceder. ¿Qué sí puedo hacer? Es esto, detenerme en el ¿qué sí tengo en este momento? Bueno, tengo la opción de sentarme en la sala a tomar clases mientras mi mamá está haciendo algo y tengo tiempo para convivir con ella. En donde, bueno, ¿qué sí tengo? Pues tengo la opción de levantarme y desayunar y no salir corriendo. En donde a lo mejor puedo organizarme bien y dormir más horas. En donde a lo mejor al terminar mis clases tengo la posibilidad de dedicar tiempo a estudiar las diapositivas o de volver a ver la clase, ¿no? En esta parte de, pues, si mi sesión se graba, puedo consultar mi sesión en otro momento. Y entonces, a partir de esto que sí tengo, de estos recursos con los que sí cuento, entonces ya puedo decidir qué puedo hacer con esto que tengo. Y entonces, justo esto que les digo, puedo sentarme a encontrar otras formas de hacer mis apuntes, en donde me puedo poner a lo mejor en un lugar más cómodo dentro de mi casa, en donde tengo la posibilidad de pasar más tiempo con mi familia, de dedicarme a hacer hábitos que a lo mejor porque en mi día a día pues salgo corriendo, nunca me da tiempo de estar en mi casa, ahora sí los puedo hacer. Entonces, la invitación de esta cuarentena o algo que nos dejó la cuarentena es esto, es el aprender a reconocer que hay cosas que no podemos cambiar y que así como la cuarentena nos vamos a topar muchas otras en la vida. Y esto, a partir de esto, de este ejercicio de reconocer que las cosas son lo que son, puedo brincar a reconocer y aprender a observar con qué recursos cuento, qué sí tengo en este momento y de lo que puedo echar mano para hacer algo que yo quiera con esto que tengo. Es muy fácil de pronto sentarnos solamente a quejarnos de lo mal que están las cosas. Y estamos en todo nuestro derecho de quejarnos. Por supuesto, es un derecho natural que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos un mal día y podemos sentarnos a decir, pues hoy me siento fatal y me quiero hacer bolita y quiero llorar y me voy a quedar aquí acostado en mi cama. Es válido, se vale que te sientas mal. Pero eso no va a generar un cambio. Eso solo te da una oportunidad de experimentar tu emoción y es muy válido y también es sano. Pero tenemos que reconocer que solamente quejarnos de algo no genera cambios. Lo que genera un cambio real y genuino es la capacidad de decir, esto que está pasando no me gusta o no me encanta, ¿qué recursos tengo para cambiarlo? Y si no lo puedo cambiar, ¿qué quiero hacer con lo que sí tengo? Un ejemplo que podría ser ilustrativo es, está lloviendo y yo tenía planeado un picnic. Que yo me siente frente a la ventana a quejarme porque está lloviendo a cántaros, ni remedia que deje llover, y solamente me da oportunidad de sentirme mal porque está lloviendo. Pero que yo llore no para la lluvia. Si yo en este acto de decir, pues ya ni modo, está lloviendo, y digo, pero mira, tengo un espacio aquí en la sala y tengo un tapete, puedo hacer mi picnic en la sala, eso sí genera un cambio. Eso sí me da oportunidad de hacer algo productivo, algo que yo quiera con esto. Entonces, si a mí me preguntan, creo que esta es una de las enseñanzas más grandes que esta cuarentena nos dejó. La capacidad de aceptar las cosas, de reconocer cuáles son nuestros recursos y también de reconocernos en la capacidad de querer y decidir sobre los recursos que tenemos para hacer algo con ellos. Entonces, pues es esta invitación a que lo pongan en práctica, no solo estos días de cuarentena, sino como un aprendizaje en otras circunstancias de la vida. Y pues espero que les sirvan. No sé si haya dudas, preguntas, algo. Sí, es muy interesante lo que nos comenta psicóloga. Tenemos unas preguntas de nuestra audiencia. La primera es, ¿qué usted podría recomendar para poner en práctica esta habilidad de la observación
y que a partir de esa observación podamos identificar los recursos que tenemos. ¿Por qué lo comentamos? Porque, bueno, algunas de las personas que nos escuchan dicen que por medio de la observación, pues se han dado cuenta que hay mucha información, ¿cierto? En las redes sociales, por la televisión, que a lo mejor lejos de apoyar o de generar cierta estabilidad en ellos, pues los está dejando de perder este enfoque, ¿no? De aprender algo nuevo. Entonces ellos nos hacían la pregunta de qué pueden hacer ellos para observar realmente eso que les puede ayudar a crear algo diferente. Ok, en este ejercicio de la observación, sí, como bien dices, con esto de la cuarentena, y bueno, realmente tiene un tiempo ya que sucede, a partir de que las redes sociales existen, la información viaja a velocidades extraordinarias, pasó algo y en el siguiente segundo ya te enteraste, es aprender en este ejercicio de observación y de aprender a identificar mis recursos, reconocer qué tanto de esa información realmente me resulta útil. Sí, en esta época de cuarentena hay cosas que han sido extremadamente útiles, por ejemplo, protocolos de seguridad, medidas de cuidado, medidas de prevención, a lo mejor horarios de ciertas cosas, cómo se tienen que realizar ciertas actividades, pero hay otros datos, hay otra información que es importante que nos cuestionemos, ¿para qué me sirve? Parte de aprender a observar cuáles son mis recursos es aprender a reconocer también para qué me sirven. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que cada 10 minutos estoy checando Twitter y lo único que veo son noticias de cómo aumenta la crisis en el resto de los países, es preguntarme, ¿a mí de qué me sirve saber todo esto? Si en este ejercicio de preguntarme de qué me sirve me doy cuenta que genuinamente no me sirve para nada, que no sea generar angustia, generar pánico, generar estrés y más preocupación, y de pronto estas situaciones empiezan a limitar mi capacidad para hacer cosas, entonces vale la pena no estar tan pendiente de redes sociales ni de esta información. Sí, por otro lado, me doy cuenta que pues de ahí puedo empezar a escribir o quiero empezar a escribir algo alusivo a cómo sobrevivir la crisis, o de ahí se me ocurre alguna idea para, no sé, armar un blog con mis amigos o un podcast o lo que sea, adelante. Le estás dando un propósito útil a este recurso. Igual con los recursos dentro de casa. Sí, dentro de casa me doy cuenta que, pues no sé, lo único que tengo son libros, ¿no? Porque pues, yo no me dedico a otra cosa más que a leer. Bueno, pues entonces se me puede ocurrir empezar a leer un libro por semana o hacer un club de lectura, etcétera. Pero siempre bajo la premisa de este recurso, ¿para qué me sirve? Y yo tendría que poder ser capaz de reconocer si realmente me es de utilidad o no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Perfecto, espero haber muchas respondido. gracias. Sí, sí, todo lo que nos está comentando, yo creo que va enfocado a lo que nos están eh, preguntando. Aquí tengo otra pregunta. Por ejemplo, hay docentes que también nos están escuchando y nos hacen esta pregunta. ¿Cómo podemos enfocar o centrar la atención de nuestros alumnos en su aprendizaje para que ellos no estén tan angustiados de una clase presencial, por ejemplo? Porque si bien es sabido que varias cosas dependen de lo que dice el gobierno, pero hay personas que pues nomás siguen como empeñadas en de necesito fechas para saber cuándo voy a regresar de manera presencial, o necesito una fecha para saber cuándo va a abrir el cine, el antro, no sé. Yo creo que por ahí va la pregunta. ¿Cómo podría un docente o una persona que está frente a alumnos, por ejemplo, ayudarles a centrar su atención en su aprendizaje? Ok. Digo, entiendo la parte en donde es complicado para todos, porque la realidad es que es una circunstancia que nos pone en jaque a todos, el no tener cierto grado de certezas. Estamos muy acostumbrados como seres humanos a generar nuestras propias certezas, ¿no?
certeza de cuándo está abierto el cine, de cuándo abro mi restaurante favorito, de a qué hora me voy a ver con mis amigos, de a qué hora es mi clase, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando mi mundo completo carece de certezas? Yo no sé cuándo va a abrir, no sé cuándo vamos a volver, no sé cómo le voy a hacer. La parte que podría ayudar a docentes a centrar a los alumnos es esta parte genuina de decir, pues si ya lo sé y tengo la posibilidad de compartirte la misma certeza que me pides, pues adelante, ten, aquí está la información. Pero si no la tengo, si yo como docente también sé que no tengo información, porque yo, al igual que mis alumnos, estoy en la misma circunstancia, es genuinamente decir, chicas, la realidad, o chicos, la realidad es que yo tampoco estoy segura, no tengo esa información, pero mientras aparece, centrémonos en lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos es esta sesión, el proyecto, el ensayo, el trabajo y demás. Un poco, alguna vez escuché que dicen como la ansiedad es exceso de pensamiento sobre el futuro, ¿no? Es quererle ganar a la vida siempre, ¿no? Y es quiero saber lo que viene y lo que viene y lo que viene. Y eso me distrae del aquí y el ahora. Que si somos justos, lo único que tenemos es pues esto, ¿no? Es mi aquí y mi ahora. Y el único lugar en donde puedo hacer algo, incluso por mi futuro, es aquí y ahora. Entonces, en esta parte de devolver la atención al proceso de aprendizaje, pues es esto, una invitación al alumno a, entiendo que quieres una certeza, entiendo que necesitas esto, pero no lo tenemos, ni tú ni yo lo tenemos. Y como no lo tenemos, vamos a centrarnos en lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos, pues es de aquí a aquí. Vamos a ver cómo le hacemos con esto que tengo acá para generar algo. Sí, es incómodo porque, insisto, estamos acostumbrados a tener certezas de todo, pero pues también genera este hábito de decir como, ok, me puedo concentrar en mi aquí y en mi ahora. Si alguien de pronto se da cuenta que le cuesta mucho trabajo en un ejercicio personal estar aquí y ahora, o sea, yo me doy cuenta que soy el tipo de persona que ya, o sea, estoy trabajando y al mismo tiempo ya estoy pensando qué voy a comer, qué voy a cenar, cuándo voy a ir al súper, qué voy a comprar, cuándo le voy a marcar a mis amigos. Y esta lista interminable de cosas, hagan el ejercicio de quedarse sentados en la silla, en el lugar en el que están. Y por un minuto, concéntrense solamente en su respiración. En este acto de conciencia de decir, cómo suena, cómo se siente, por dónde viaja, cómo se sienten mis pulmones, cómo se siente mi cuerpo, si me doy cuenta que estoy escuchando lo que está pasando a mi alrededor. Digo, el ejercicio se puede hacer tan grande o tan extenso como yo quiera, ¿no? Para quienes nunca lo han practicado o no tienen como cierta cercanía con la yoga o con la meditación o con el mindfulness, un minuto al día que se sienten a hacer este ejercicio, concentrarse en cómo respiran, les puede empezar a ayudar a generar esta conciencia de, pues así me siento ahorita. Y entonces, si yo me doy cuenta que en este momento solo estoy pensando en lo siguiente que va a pasar, es reconocer que a lo mejor estoy perdiendo mucho tiempo en pensar en lo que va a pasar, que en lugar de resolver aquí y ahora para lo que quiero, ¿no? En el futuro. Gracias, psicóloga. Tenemos otra pregunta. Primeramente agradecemos la respuesta que nos está compartiendo y otra persona nos está haciendo la pregunta. ¿Usted cómo interpreta el volver a la normalidad? De acuerdo a su experiencia y su perspectiva, usted, de acuerdo a lo que ha observado y que ha aprendido durante pues este lapso de tiempo, ¿qué sería volver a la normalidad? Wow, es una pregunta interesante, porque si bien asumo la normalidad como, quiero pensar, a lo mejor como mucha gente comparte mi concepto de normalidad, que es volver a lo que hacíamos, ¿no? Es volver a la cotidianidad de, pues, el bullicio de la ciudad, calles atascadas, lugares llenos, filas, idas, venidas, sin la preocupación de este riesgo inminente que representa, pues, el coronavirus.
Si a mí me lo preguntas, yo creo que no vamos a volver completamente a esta normalidad donde éramos cero conscientes del cuidado y de temas de salud, ¿no? Francamente, como mexicanos, o sea, sí como cultura somos muy descuidados de la salud, ¿no? Cosas tan simples como, por Dios, comemos tacos junto al charco que está junto a la alcantarilla y pasan coches y está el mugrero y el camión ahí y no nos importa, ¿no? Y no nos preocupa comer así. Y digo, está padrísimo y es delicioso, pero si lo comparamos con otras ciudades, es una falta de higiene seria, o sea, no pasa, no tendría por qué pasar. Entonces, creo que vamos a ser mucho más conscientes como de este tipo de cosas, como de estas nociones de salud y de prevención que siempre debieron estar, pero ahora nos las restregaron en la cara, como de, no, sí te tienes que cuidar porque te puedes morir de esto. Entonces, creo que vamos a volver poco a poco a retomar, sí, la cotidianidad, pero con mucha más conciencia de estas nociones de salud. Y también, por otro lado, volver a la normalidad va a ser enfrentarnos una vez más a las exigencias del mundo que son definitivamente otras de como lo son ahora, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner mi ejemplo personal en donde, pues en este momento es relativamente cómodo dar clases, pues en mi casa, ¿no? Porque pues, solo tengo que bajar al comedor y doy 2 pasos y ya estoy en la cocina y entonces no pierdo tiempo para mis actividades, ¿no? Y a lo mejor en la demanda de mi cotidianidad, pues implica salir de mi casa, trasladarme a mi trabajo, regresar a la casa y demás, ¿no? Entonces, creo que nos va a implicar un proceso de adaptación en donde todos vamos a tener que hacer un acto de conciencia sobre el hecho de reconocer de qué pie cojeo y qué es lo que me va a costar trabajo, ¿no? Yo misma reconocerlo, para entonces poder poner en práctica estrategias que me permitan adaptarme de mejor manera. Es decir, el que ya se acostumbró a hacer ejercicio dentro de casa y ahora se va a tener que trasladar a su trabajo nuevamente y volver, pues igual tendrá que poner en práctica esta para decir como, bueno, pues igual entonces ya agarré el hábito, pues me levanto más temprano, ¿no? O voy a encontrar un gimnasio donde hacerlo más tarde. Digo, nos va a implicar a todos un proceso de adaptación con sus respectivos bemoles. Ningún proceso de adaptación es sencillo porque implica pues sí, poner en juego todos mis recursos para sacarlo mejor, pero definitivamente creo que pues poco a poco retomaremos nuestra cotidianidad. Insisto, sí, con este acto de conciencia de, pues eso de comer tacos junto al charco y ahí en la parada del camión y luego así con eso agarrar el tubo del camión y luego meterme un chicle, pues igual y no es lo más sano, ¿no? Entonces creo que están como estos dos escenarios, pero definitivamente pues como buenos seres nos iremos adaptando también a nuestra nueva circunstancia. Así es, muchas gracias. Tenemos otro par de preguntas. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita pues hay varios espacios que no están al acceso de las personas y uno de ellos son los servicios funerarios y los velorios. Claro. Entonces nos preguntan qué se recomienda para poder cerrar un duelo ahora que no se puede estar de manera presencial en un velorio o un entierro. Ok. Esta es una pregunta muy buena, pero tiene matices como todo, ¿no? Siempre perder a alguien implica un proceso de duelo, ¿no? Una pérdida es un proceso de duelo necesariamente. Y a veces estamos acostumbrados a que si no es de forma presencial, o sea, si no es con la persona ahí, siento que no lo puedo cerrar. La realidad es que es asumir que yo tengo que cerrar lo que yo tenía con esa persona, esté o no esté, ¿no? Y es en esta parte física, ¿no? A lo mejor del ritual que no podemos tener, ¿no? ¿Qué podría ser recomendado? Pues una, si tienen la oportunidad, no sé, es tu núcleo familiar el que tuvo una pérdida y en casa están reunidos papá, mamá y a lo mejor tus hermanos, ustedes hagan un ritual, ¿no? No en esta parte de, pues a lo mejor si gustan destinar un espacio, a lo mejor como una especie de altar chiquito con su veladora, en este proceso de la creencia religiosa que profese cualquiera, ¿no? Si necesitan hacer
ciertos rezos o su creencia va con esto, siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿no? Tómense el tiempo de a lo mejor tener esta conversación a solas con la fotografía de la persona, ¿no? Del familiar, para ponerte a cuentas si es que necesitas ponerte a cuentas, para despedirte, que siempre es sano el hacer este proceso de despedida cuando perdemos a un familiar, y entender que una vez que esto pase, ¿no? Porque la cuarentena no va a ser para siempre, tendré oportunidad de hacer el ritual de forma formal, ¿no? En este concepto como lo tenemos los mexicanos, que es el velorio, es el entierro, es poder depositar las cenizas o el cuerpo en algún sitio en particular. Que digo, si la circunstancia en este momento por temas de coronavirus, pues se ha vuelto delicada, porque mucha gente no tiene la posibilidad de tener este proceso con su familiar. De todos modos, aunque no tengas a tu familiar como tal, es importante que te des permiso de tener este ritual de cierre con la persona y con tu núcleo familiar. Eventualmente, insisto, podrán reunirse y tener este proceso todos juntos, pero en el momento en el que sucede, sí, importante, dense chance de hacerlo con los recursos que tienen en casa. Insisto, una foto, un altar, a lo mejor una vela, este proceso de despedida, ¿no? De una conversación sensata con ellos, que entre familia puedan platicar cómo se sienten. Y también reconocer que si se me está yendo de las manos, me siento mal, me doy cuenta que no lo puedo, no estoy tranquila o no lo puedo cerrar, también estar abiertos a solicitar ayuda, ¿no? Hay muchos terapeutas en este momento que abrieron la posibilidad de tener sesiones en línea, precisamente en una forma de cuidado y de atención a los pacientes, y es un recurso que está disponible, ¿no? Entonces también reconocer que si se me está yendo de las manos y ya no puedo con esto, pues echar mano de este recurso de la terapia en línea, la psicoterapia en línea, para pues darle también proceso a mi duelo, a mi pérdida. Perfecto. Yo creo que algo que nos ha servido comentar también es que también quitar estas barreras, ¿no? De decir, yo no necesito la ayuda de nadie, yo lo puedo hacer solo. Yo creo que hay cuestiones que sí, como sociedad, debemos de trabajar y de consultar a las personas que corresponden. Por ejemplo, si se nos descompone un automóvil, pues vamos a ver al mecánico. Si nos duele una muela, pues vamos con el dentista. En este caso, pues con estos procesos que son de tinte psicológico, pues sí se recomienda ir con un especialista. Entonces, pues también invitar a las personas que nos están escuchando a realmente buscar las personas adecuadas y también, como comenta usted, psicóloga, tener esos espacios para poder cerrar, pues, con estos duelos, ¿no? También tenemos otra pregunta. Nosotros, ¿cómo podríamos expresar consuelo? Retomando un poquito el tema del duelo, ¿cómo podríamos expresar este duelo para poder, pues por así decirlo, empatizar con las personas que están teniendo una pérdida debido a la contingencia? Claro. Digo, a veces es más nuestra necesidad como de decir algo, porque no estamos acostumbrados a guardar silencio, ¿no? Como a hacerle compañía a alguien en silencio también puede ser muy consolador y muy bonito, pero no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Más bien como que nos enseñan solamente a decir, ay, lo siento mucho, ¿no? Ay, pues está en un mejor lugar. Sí, a veces estas frases ayudan, pero creo que depende mucho de la persona y del estado en el que le ves, ¿no? Una de las primeras formas para poder mostrar consuelo o este grado de empatía frente a una pérdida es observar a la persona, ¿no? Si yo la veo que está desconsolada, está desbordada en llanto, probablemente lo mejor que puedo hacer es solamente llegar, a lo mejor tomarle un hombro, tomarle un brazo y ofrecerle mi compañía, ¿no? El decirle, estoy aquí y pues te acompaño en silencio, ¿no? Eso también es muy consolador, es muy reconfortante cuando no pedimos explicaciones. Tenemos que entender que los procesos de duelo implican situaciones personales más allá de solamente la pérdida del familiar, ¿no? O de la persona. Porque es una realidad. Hay situaciones que desconocemos completamente
y que también afloran frente a estos procesos, frente a estas situaciones. Entonces, si yo de plano me doy cuenta que pues no me siento como en la confianza de decirle a la persona algo, con que llegues y le tomes un hombro y le digas que estás ahí para lo que ella necesite, que estás ahí para acompañarla, es más que suficiente. Si no compartes su creencia religiosa o esta creencia sobre la muerte y qué pasa después, el silencio, insisto, es una buena forma de compañía. Llegar y decirle, estoy aquí para ti, dime qué necesitas, te abrazo en silencio, estoy aquí contigo. Son formas de mostrar consuelo sin embrollarnos en esta parte de decir, uy, probablemente dije algo que estaba fuera de lugar o pues a lo mejor dije algo y ya abrí completamente la emoción y no sé cómo controlarlo. Son formas en las que podemos externar consuelo, ¿no? Si la persona es de mucha confianza tuya, ¿no? Muy cercano a ti y tú conoces de sus creencias religiosas, a veces hay gente a la que le da mucho consuelo, ¿no? Esta parte de, bueno, dentro de la religión católica como de, bueno, pero está con Dios, quédate tranquilo, vamos a hacer una oración. Estas cosas también ayudan a externar consuelo. Pero insisto, depende mucho de la cercanía que tengas con la persona y de si estás como al tanto de la circunstancia, ¿no? Si tú eres el amigo lejano que nunca convivió con esa persona y solamente estás llegando porque pues, te acaban de avisar, con que digas, lo siento mucho, estoy aquí para ti, es más que suficiente para mostrar empatía. Muy bien, psicóloga. Todo lo que nos comparte, hemos notado que tiene que ver con la estrategia que nos compartió al principio, pero pues sí nos gustaría que nos pudiera reexplicar de manera breve esta información que aparece en la última diapositiva y ya a manera de cierre para que pudiéramos tener más en presente de qué trata la estrategia que nos compartió. Sí, Por claro. favor. Pues bueno, como la herramienta tal cual es la que llamamos aceptación radical, ¿no? La estrategia es la de la aceptación radical. Y esta la vamos a englobar en el primer círculo que aparece y que dice, las cosas son lo que son. Aceptar de forma radical algo es reconocer que no lo puedo cambiar, que mi grado de injerencia sobre eso está limitado. Y esto implica un proceso, sí, de análisis, de sentarme y decir, a ver, estoy en cuarentena. ¿Depende de mí que se acabe la cuarentena? No. ¿Depende del gobierno? No tampoco. ¿De qué depende? Pues de que encuentren una vacuna, de que se reduzca la curva, etc. Todo eso sale de mi grado de injerencia. Ya que me di cuenta que mi grado de injerencia es así de chiquito en esta situación, entonces paso a decir, bueno, estoy en cuarentena y no lo puedo cambiar, pero quiero cambiar mi estado de aburrimiento o de hartazgo porque ya me harté de estar encerrado en mi casa y entonces hago esto siguiente que dice, ¿qué sí tengo en este momento? Y entonces es sentarme a observar, no solamente de forma en lo tangible, sino también en lo intangible, ¿qué recursos tengo? Ah, pues tengo libros nuevos, pues me gusta pintar y ahí tengo con qué hacerlo, o pues mi recámara está hecha un asco, pues yo creo que puedo sentarme a arreglarla. Como todos estos recursos que a lo mejor sí tengo a la mano, de los que sí puedo usar y que generan un cambio del que yo soy completamente responsable. Porque también, si yo me siento a decir, ah, bueno, ¿qué sí tengo? Ah, pues tengo unas tijeras de jardinero, pues me puedo salir a podar el parque, pero eso depende, para poderlo hacer depende que consulte a toda la junta auxiliar, pues igual tu grado de injerencia probablemente se reduce. Entonces es aprender a reconocer qué recursos tengo que sí dependen completamente de mí para poder generar este cambio. Y entonces de ahí brincamos a esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer? Ah, pues si tengo 10 botellas de vidrio que no uso, ah, pues igual las puedo pintar y las reciclo y hago floreros, ¿no? ¿Qué si tengo? Pues tengo libros, pues igual y voy a hacer un círculo de lectura con mis amigos, o pues en mi recámara voy a hacer un espacio para sentarme yo a leer, etcétera, ¿no? A partir de reconocer qué sí tengo, entonces puedo decidir qué quiero hacer con lo que tengo. Que es justo esta la estrategia, ¿no? Aceptar que hay cosas que no vamos a cambiar y después de que lo acepte,
tengo que aprender a mirar con qué recursos cuento, y ya que los identifique, porque muchas veces tenemos el recurso, pero no lo vemos. Estamos tan centrados en lo que nos desagrada o lo que me molesta, que tengo una mirada de túnel que no me deja mirar al resto del abanico. Ya que me di cuenta qué recursos sí tengo, que ya los vi, entonces puedo decidir qué quiero hacer con eso. Y te puedes poner tan creativo como tú quieras, siempre y cuando, insisto, previo hayas hecho este ejercicio, ¿no? Y que efectivamente, si este ejercicio lo aplicamos en las situaciones de las preguntas que hacían, sí, el ejercicio es igual de aplicable, pero, bueno, obviamente, dependiendo de la situación, de la circunstancia, pues será el tipo de análisis que hagas, el tipo de recursos que identifiques, y de todos modos la pregunta siempre va a ser, ¿y con esto qué quieres hacer? Muchas gracias, psicóloga. Pues a nombre de Universidad Mesoamericana agradecemos la participación de la psicóloga clínica Gabriela Polet Juárez Calva, quien en esta tarde nos compartió lo que nos dejó el COVID-19. Esperamos que esta información sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes y les deseamos salud y también esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Listo.